Bienvenidos a un nuevo descubrimiento del conocimiento. Se ha sabido que una de las mejores sensaciones es cuando estás aprendiendo algo nuevo. Cuando descubrimos una nueva aventura, un lugar que no habíamos conocido, una persona nueva en nuestras vidas o comprender un nuevo concepto. Y para eso estamos aquí. Bueno, no precisamente, pero sí para responder a todas aquellas personas que participaron desde las encuestas de estas redes sociales que aparecieron ahí con sus dudas existenciales. Tú haces las preguntas, nosotros las investigamos y aquí te las presento y te las digo en algo a lo que podría ser parecido a un 20 cosas que no sabías hace 5 minutos. y llamado dudas existenciales. Carlos N11 pregunta: ¿por qué las personas se toman foto al terminar de hacer ejercicio en un gimnasio? Empezamos profundos. Aunque déjame decirte que te sorprendería el porcentaje de personas que hace esto. Los estudios indican que hay dos posibles caminos para las personas que hacen esta actividad después de hacer ejercicio. Una es porque quieren tener evidencia del progreso que están teniendo día con día con sus rutinas. Hasta ahí todo normal. Y la otra es que les gustaría ver uno que otro like por ahí, ya que saben que el momento en el que terminas una rutina de gym, ese es el momento indicado para tomar una buena foto y bueno, apretando un poco también, ¿cómo no? Globac Redes pregunta: ¿qué hora debería marcar el reloj de un astronauta cuando está en la luna? Bueno, está en la luna, así que prácticamente nuestro planeta está en todo su derecho de decir Eso no es asunto mío. La respuesta es que en realidad ninguna, ya que los usos horarios que tenemos en nuestro planeta son únicos y exclusivamente de nuestro planeta, porque están hechos en función de su rotación. Así que si estás en otro mundo, en otro satélite o fuera del espacio y no hay reglas sobre el uso de la hora, te tocará crearlas a ti. Aunque siendo la luna por la que preguntaste, siempre será día en un lado y noche en el otro. tic tic y no boom. Tic tic Gerardo pregunta: ¿por qué decimos para variar cuando nada cambia? Para variar, otra pregunta que no le encuentro respuesta. Así de buenas a primeras, si no entendiste, no te preocupes. Esto es más que nada una frase que se utiliza mucho en México. Si bien la definición de este modismo o frase mexicana se usa para indicar que algo es habitual o se repite con frecuencia, como por ejemplo, Para variar, ayer también llovió, ¿no? ¿Y qué le pongo, joven? Me pone 3 de asado, por favor. Híjole, joven, ya no tenemos ni de asado ni de harina. Que la para variar. no se tiene certeza de cómo fue el origen de esta frase, que hoy en día es muy utilizada por el vocabulario de los mexicanos, pero probablemente se haya utilizado esta expresión para sustituir y no decir siempre que ocurrían estas situaciones las palabras como siempre, y así evitar pleonasmos, aunque como diría alguien, Mala palabra elegiste. Steven Martínez pregunta: ¿por qué la pizza es la mejor comida del mundo? Bueno, amigo, quizás sea la mejor comida del mundo para ti, pero aquí le engañamos, la pizza es la mejor comida del mundo, o sea. sin duda alguna se trata de uno de los platos más especiales y más queridos a nivel mundial. Gracias a Rafael Esposito por ser el creador de este magnífico alimento, que te juro que yo, si vienen los aliens, es lo primero que le voy a dar a ellos, como hecho de son de paz. No por nada ya se conocen miles de marcas populares que crecieron al punto de convertirse en grandes empresas multinacionales solo vendiendo este producto, el cual la clave podría ser su versatilidad y las diferentes formas que tiene para prepararse, ofreciendo una cantidad infinita de posibles combinaciones de ingredientes. Que eres vegetariano, no importa, también hay variantes. ¿Vegano? Existe la pizza vegana. Es un excelente plato de comida o también postre, sencilla de hacer, fácil de compartir por sus tradicionales rebanadas triangulares o cuadradas. Y bueno, podemos seguir con una lista interminable de buenos adjetivos, aunque eso sí, la mejor comida del mundo, eso al final siempre es decisión tuya. Johan Hicks pregunta: si un abogado se vuelve loco, ¿pierde el juicio? Ja. Qué buen chiste, oye, pero
Probablemente sí. Hay muy pocos indicios de abogados que al momento de permitirles ejercer su profesión se les haya catalogado como locos, en lo que en su relación psicológica define esta palabra. Sin embargo, depende de qué definición le des a la palabra loco, ya que sí han existido abogados capaces de hacer todo por ganar el caso, o bien aquellos abogados que defienden a una persona que tal vez sí cometió un crimen y es culpable, pero que hacen tan bien su trabajo encontrando vacíos en las leyes y no importando que la persona a la que está defendiendo sea un criminal. Esa persona está dispuesta a ganar el juicio, pero también ha pasado que los han perdido. Así que sí, tanto lo puede ganar como lo puede perder. Steven Martínez pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Otra vez aquí Steven Martínez. Y lo ha hecho, amigos, lo ha dicho. No creí que esto iba a ser partícipe en el primer capítulo, esta pregunta, pero lo ha dicho, amigos. Ha dicho la frase. ¿Qué has hecho? Aquella pregunta que desde niño probablemente te dejó con cara de ¿qué? Y no encontrabas respuesta alguna. Pues esta duda fue tema filosófico desde tiempos de la antigua Grecia y hoy finalmente los científicos de la física cuántica tienen una respuesta para ello. ¿Estás preparado? Según explica Stoddard de la Universidad de Princeton, primero fue el huevo. Un huevo especializado y con cáscara evolucionó con el paso del tiempo en algunos vertebrados mientras se adaptaban a la vida terrestre. Mucho más adelante, estos animales se transformaron en los primeros vertebrados del planeta Tierra, entre ellos las aves. En pocas palabras, la gallina se formó dentro de un huevo de otra especie animal, y el huevo se formó por la evolución y combinación de algunos materiales, elementos y seres vivos de nuestro planeta, obviamente mucho antes de la gallina. Carmen Stella pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Uf, otra de las que posiblemente, cuidado que viene el tiempo de la filosofía, otra de las dudas en las que posiblemente haya sido top 3, está en el top 3 de la montaña de todas las dudas en toda la historia de la humanidad. Desde un paraíso, una nueva vida, la reencarnación, nacer otra vez y repetir tu ciclo, ver un mundo diferente al nuestro o dormirte para siempre, han existido muchas teorías que se han formado por los testimonios de personas que han tenido experiencias similares a morir o han estado cerca de. Pero si nos vamos a la opinión de los científicos, ellos han recopilado un par de testimonios y dos de los más populares dicen, y citando: recuerdo como si algo me arrastrara hacia atrás, muy lentamente, como si fuese la corriente de un río. En un momento dado, empecé a ver un jardín. Es difícil describirlo, pero sentí que podía quedarme si era lo que yo quería. Me dije a mí mismo que no quería abandonar a mi madre, y finalmente volví a mi cuerpo. Mi corazón estuvo parado durante 6 minutos. Otra persona ha mencionado que, y citando, podía sentir que mi espíritu se despegaba de mi cuerpo y que se liberaba a los cielos. Inmediatamente fui recibida por un grupo de personas. Espíritus, no sé cómo llamarles. No los reconocía, pero ellos habían sido importantes en mi vida. Es evidente que es una pregunta que no podemos responder al 100%, porque de momento, en el año 2022, si es que existe alguna posibilidad de regresar e informar de esa nueva vida, eso aún no lo hemos descubierto, lo cual te da la libertad a ti de creer en lo que tú veas más viable para ti mismo. Manuel Durán pregunta: ¿qué pasa si un objeto imparable choca contra uno inamovible? A ver, esta pregunta... Bueno, por cierto, un saludo, Manu, querido amigo, ¿cómo andas? A ver, esta pregunta requiere mucha teoría porque realmente si existiera un objeto inamovible y este objeto imparable llegara a chocar, pero este objeto ya no sería imparable si choca y se detiene, lo cual convertiría todo esto en una paradoja, aunque realmente no creo que exista algo 100% imparable en la Tierra, así que... mejor vamos a la respuesta. Si existe una cosa tal como una fuerza imparable, entonces no puede existir un objeto inamovible y viceversa. Es lógicamente imposible la existencia de los
dos objetos en un mismo universo al mismo tiempo. Sí, eso en la lógica y eso es lo que se dice en la ciencia, pero aquí nos gustan las hipótesis, así que, ¿qué pasaría si ambos objetos existieran? No ocurriría un hoyo negro. Hay dos caminos en los que realmente podría ocurrir. El primero es que si un objeto imparable llegara a chocar con otro objeto inamovible, lo que ocurriría sería que el objeto imparable perforaría al objeto inamovible y seguiría su camino imparable. Porque el objeto es inamovible, pero no irrompible, ¿eh? O bien, si nos referimos a que un objeto imparable choca con un objeto inamovible e irrompible, bueno, lo más probable es que se queden así, pegados para siempre. Así, para siempre. Sin moverse y sigue siendo imparable porque, bueno, depende de qué motor tenga, pero se sigue moviendo. Pero este es inamovible, así que así, para toda la vida. Alexis Salazar pregunta: ¿los soldados van al cielo o al infierno? Un saludo para ti, Alexis. Bro, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Tomando en cuenta evidentemente esta religión y esta creencia, que si el propósito por el cual la guerra está pasando es bueno, pues al cielo. O evidentemente hay soldados que nunca van a la guerra, pero por su servicio, pues al cielo, evidentemente, ¿no? La posible respuesta quizás la podemos encontrar en la Biblia, o bien en escritos religiosos que hablan sobre el tema diciendo: el hombre cristiano y la mujer que sirven a su país con carácter, dignidad y honor pueden estar seguros de que el servicio cívico que ellos realizan es aceptado y respetado por nuestro Dios. Ángel Vinogradov pregunta: ¿por qué la cama se llama cama y la cómoda cómodas? ¿Por qué la cama se llama cama y la cómoda cómoda, siendo la cama mucho más cómoda que la cómoda? Bueno, un saludo, Ángel, primero que nada, con ese apellido ruso. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? Gracias por tu pregunta, bastante cómoda, por cierto. Si bien esto nació como un trabalenguas, porque es un trabalenguas, vamos, te lo dejo aquí. A ver si lo puedes decir rápido y a la primera. ¿Listo? La respuesta también se encuentra en que hace mucho tiempo, cuando las camas eran suelos, esto es, cuando no había camas, pues la cama no era muy cómoda que digamos, sino que más bien era dura. En ese tiempo se utilizó la palabra cama para definir a las tablas, colchas o cualquiera que sea lo que utilizaban que no era el piso, vaya, y la palabra precisamente viene del latín hispánico yasija, lecho en el suelo para dormir. Y a la cómoda se le puso así, tal como la conocemos actualmente, ya que procede del término francés commode. Esta hacía referencia tanto al clásico mueble con cajones y bueno, también es un trabalenguas. Steven Martínez pregunta, ¿por qué existimos? Vaya que hiciste varias preguntas, Steven Strange, pero déjame decirte que esa pregunta te la tienes que hacer a ti mismo. Es un hecho de que si nos vamos a los científicos, somos muy afortunados de estar aquí, ya que esta es la probabilidad de que tú estés haciendo lo que sea que estés haciendo en estos momentos. Gracias a una explosión estamos aquí, y tuvimos un exceso colosal de suerte, pero cada uno de nosotros no solo tenemos que existir, sino vivir, y existimos para poder dejar un legado. ¿Cuál será ese legado? Eso lo decides tú. Rodrigo con Y, gracias por dejarlo claro, pregunta: ¿por qué llamamos Tierra a nuestro planeta si más de un 70% del globo está cubierta por agua? Bueno, eso lo dices ahora, pero ¿qué tal si vemos al globo terráqueo hace unos, digamos, 5000 años? Gea o Gaia significa suelo o tierra, y en honor a ella es que nuestro planeta Tierra tiene este nombre. Además, Gaia o Gea es el equivalente a Terra en la mitología romana, considerada la madre universal. De ahí que utilicemos esta palabra para referirnos a nuestro planeta y se lo apliquemos a otras cosas, entre ellas la materia inorgánica de la que se compone el suelo. Además, es verdad que toda esa agua cubre aproximadamente el 75% de la superficie del globo terráqueo. De la superficie. Pero no hay que olvidar que el mundo no es hueco, por lo que debajo del agua y dentro de él hay más parte de elementos sólidos y secos que líquido, por lo que no es descabellado darle al planeta el nombre de Tierra, en lugar de llamarlo, por ejemplo,
agua. Olga Marcona pregunta: ¿por qué solemos despertarnos pocos minutos antes de que suene el despertador? ¿Existe ese poder? La respuesta podría estar en lo que llamamos reloj biológico, y como este se acostumbra y programa la mente para estar físicamente preparado para levantarse a la hora a la que le estés diciendo justo antes de dormir. Con eso en la mente, el cerebro es capaz de programarse para esa hora. Digamos que se pone celoso de que escojas a la alarma como despertador en lugar de a él. Qué poca confianza le tienes. O más bien que te acostumbras después de varios intentos. Obviamente esto no funciona cuando estás 100% cansado, o bueno, la mayoría de las veces. Yo soy Diego. Bueno, yo no. Tú eres Diego. Bueno, tú sabes quién eres Diego. Pregunta: ¿existe alguna otra palabra para decir sinónimo? ¿Te refieres a un sinónimo de la palabra sinónimo? ¿O si hay otra manera de decir la palabra sinónimo? Caray, es lo mismo, ¿no? Si bien utilizamos la palabra sinónimo para describir específicamente una palabra que tiene el mismo significado que otra pero se escribe diferente, no es un gran misterio que en lugar de sinónimo puedas utilizar la palabra igual, semejante, equivalente, parecido o parejo. Bueno, esa última es un poquito más rara. Pero así como decimos suceso es sinónimo de hecho, podemos decir suceso es equivalente a hecho. O suceso es semejante de hecho. Y así es como llegamos al final del capítulo 1 de las dudas existenciales. Episodio 1, pongámoslo así, sí, episodio 1, vamos a hacer serie, serie. Hemos respondido unas cuantas y claro, si quieren más y le dan más apoyo a este video con un like, comentario y dejando claro sus preguntas aquí abajo en la caja de comentarios, pues por supuesto que habrá parte 2, eso ni se diga. Y también los podcasts, claro que no, que ya están a nada, amigos, están a nada los nuevos episodios. No está grabando este audio, ¿verdad? Por eso no sé, madre mía.